heroica que ha tenido un funcionario de Carabineros en la región de Magallanes, en Punta Arenas, toda vez que él ve un vehículo que se encuentra volcado en el estrecho de Magallanes. Estas son las imágenes de lo que ocurrió en aquella jornada, en donde este funcionario de Carabineros, y además hay otro transeúnte quien se percata de este accidente, que este vehículo está volcado allí ya en las aguas del estrecho de Magallanes, y por lo tanto van a ver inmediatamente qué es lo que ocurre. Y al interior de este vehículo había una madre y su hija. Y acá este funcionario policial tiene este actuar heroico en donde logra sacar a esta pequeñita primero de 10 años y posteriormente a su madre, quien estaba allí un poco más delicada de salud. Por lo tanto hay un oportuno actuar, concurren los equipos de emergencia para poder asistir a estas dos personas que se encontraban lesionadas producto de este accidente, y además en un estado bien delicado producto de que ellos se encontraban allí medianamente sumergidos en este vehículo en las gélidas aguas del estrecho de Magallanes. Por lo tanto, fueron rescatadas oportunamente por este sargento segundo de Carabineros, Alex Sánchez, quien allí se encontraba además de Franco en aquella ocasión, y logra rescatar a su madre y su hija, quienes se habían volcado y habían caído a las gélidas aguas del estrecho de Magallanes. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado Carabineros, qué es lo que indica específicamente el héroe de esa jornada, el sargento segundo Alex Sánchez, quien terminó salvando a esta madre y su pequeña hija. Un vehículo rojo volcado. Está en el interior de las aguas del estrecho y con el agua hasta las puertas aproximadamente. Y corrí, ¿cierto?, al estrecho. La persona que me antecedía, este héroe anónimo, ¿cierto?, ingresó a las aguas del estrecho hasta la altura del pecho aproximadamente. Y desde ahí, ¿cierto?, él me grita que él no sabe nadar. Entonces intentaba tomar la niña de las manos, pero no podía, ¿cierto?, por la corriente y Entonces me quito la ropa, tomo las manos de la niña, ¿cierto?, una niña de 10 años, y se la paso, ¿cierto?, a esta persona para que la saque del agua. Y después voy a buscar a la madre, que la madre a mí en primera instancia, ¿cierto?, yo imaginé que estaba fallecida porque ella estaba flotando en el agua. Lo que yo rescato fue el valor, ¿cierto?, de la niña, porque me contaba que una vez que se habían volcado, ella se soltó el cinturón y el de su mamá, y pudieron salir. No sé en qué condición en ese momento habrá salido la madre, pero cuando yo llegué, al menos la madre estaba inconsciente. Bueno, este sargento se encontraba de Franco, estaba en su día libre, se percata además acá que hay una persona, otro transeúnte, quien va corriendo en dirección al mar, al estrecho de Magallanes específicamente, y va a raudo a ver también qué es lo que había ocurrido, y allí se percatan de este vehículo que estaba volcado, con las ruedas hacia arriba, y además estaba medianamente sumergido. Por lo tanto, allí comienza el rescate de estas dos personas, esta madre y su pequeña hija, que es una niña de 10 años, quien se mantenía atrapada al interior de este vehículo. Según él relata, esta niña estaba muy desesperada, y ahí estaba, claro, pidiendo auxilio, intentando además poder mantenerse a flote. Ya estaba en ese instante de mucha desesperación, tragando agua lamentablemente, y ella además pedía, y dentro del auxilio que estaba solicitando, que pudieran rescatar a su mamá, que es lo que finalmente logra este funcionario de Carabineros. Había otra persona además allí, quien inicialmente además se percata de este accidente, y en donde además se relata cómo es que había ocurrido esta situación. Acá esta madre y su hija iban en este vehículo, de acuerdo a la información que se maneja, intentan esquivar otro vehículo, es allí que pierden el control de este automóvil y terminan de esta forma en las aguas del estrecho de Magallanes, que solo para que tengan una idea, una referencia, la temperatura promedio en esta época del año es de 8 grados. Y en otra zona del país, para establecer una comparación, por ejemplo, en Viña del Mar está en torno a los 14 grados. Entonces es muy baja la temperatura y por lo tanto, más allá del accidente y las lesiones propiamente tal, estaba el riesgo allí de, si es que se mantenían por más minutos en ese lugar, de sufrir
de hipotermia. Fueron rescatadas oportunamente y llevadas a un centro asistencial. Escuchemos qué es lo que han señalado algunas personas además que han escuchado ya qué es lo que ha ocurrido, testigos de esta situación y además se refieren a este heroico actuar de este funcionario de Carabineros. Es impresionante porque cualquiera no tolera el frío magallánico y más encima de estar como 20 minutos en el agua, es como, o sea, la verdad es como un milagro que esa familia haya sobrevivido y la importancia que tuvo el carabinero en salvar, en ayudarles a rescatarlas en ese minuto, porque como te digo, el viento y el frío acá en Magallanes es horrible, uno no aguanta 5 minutos, tienes que estar muy abrigado y menos 5 minutos en el agua, o sea, no sé, te congela, o sea, yo por lo menos que soy una magallánica, que estoy como 24 años, no tolero el agua, o sea, es muy helada, muy helada, o sea, y la verdad que lo veo como un verdadero milagro. Bueno, realmente el clima aquí es muy helado, muy frío y me parece sorprendente que haya podido sobrevivir pasando ya tanto tiempo. No, realmente yo creo que es un milagro. Sí, es una situación milagrosa, además el oportuno actuar de un testigo, esto alerta además a este carabinero que se encontraba de franco y van en auxilio de estas dos personas que habían sufrido primero este accidente de tránsito, quedan allí con este vehículo volcado y lamentablemente medianamente sumergidos en el agua, aguas muy frías, por lo tanto allí había otro factor. Dentro de los antecedentes que se han entregado, se señala inclusive que la mujer en un momento se encontraba inconsciente. La niña es la que comienza a alertar o pedir auxilio, le toman allí los signos vitales y confirman allí que claramente ella se encontraba, entre comillas, medianamente bien, y se dirige este carabinero hasta donde se encontraba la madre, que a la niña ya la habían rescatado, le toman los signos vitales además a ella, se encontraba viva, pero estaba allí todavía medianamente inconsciente, por lo tanto fue rescatada y a los 5 minutos aproximadamente dice que reacciona y abre los ojos y comienza a preguntar qué es lo que había ocurrido, estaba totalmente desorientada. Y allí posteriormente llegan los equipos de emergencia, la ambulancia, los trasladan allí a un centro asistencial. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho un médico además con respecto al estado de salud de estas personas. Que el cuerpo pierde 25 veces más temperatura que estando al aire libre, digamos, ¿ya? Por lo tanto, el hecho de estar bajo esas temperaturas bajo 4 o 5 grados produce una pérdida muy rápida de temperatura. La temperatura bajo los 35 grados corporal ya empiezan a producir daño a nivel del organismo, daño a nivel del cerebro, a nivel del corazón. Esa es la temperatura del agua en esta época en Punta Arenas. Podría un ser humano estar hasta 2 horas antes de fallecer. En el caso de los niños es mucho menos porque regulan menos la temperatura corporal. Por lo tanto, se habrían expuesto a mayor peligro y probablemente a perder la vida en forma más rápida. Bueno, una situación milagrosa, lamentable el accidente que sufre esta familia, que es una madre y su hija, y peor aún las condiciones, el lugar donde queda volcado este vehículo, que era un factor a tener en cuenta, que es quedar allí en el agua propiamente tal y especialmente en el estrecho de Magallanes, en Punta Arenas, donde les señalábamos que en promedio la temperatura bordea los 8 grados, por lo tanto con el correr de los minutos, si acá no hubiese existido una oportuna reacción, ayuda, de parte de algún testigo, de este carabinero que se encontraba allí de franco, de civil en aquella jornada, podríamos estar contando además otra historia. Se pudieron haber visto muy afectadas por la hipotermia, específicamente estas dos personas, esta madre y su pequeña hija de 10 años, que ya se han recuperado o se están recuperando de las lesiones propiamente tal de este accidente de tránsito que está siendo investigado. De acuerdo a la información allí que se había entregado, la madre, la conductora, había intentado esquivar otro vehículo, es por eso que ahí termina perdiendo el control.
y posteriormente este vehículo termina en el estrecho de Magallanes. Ahí a algunos metros ya incluso queda medianamente sumergido este automóvil, en donde acá contamos ya finalmente que esta historia tiene un buen final, un final feliz para los ocupantes de este automóvil, toda vez que han podido ser rescatadas. Imagínense, no hubiese llegado nadie oportunamente, cómo es que ellas hubiesen podido salir. Se señala acá que la propia niña, la menor, esta pequeñita de 10 años, es quien intenta en un primer momento salir, logra aparentemente salir de allí, sacar el cinturón de seguridad de ella y de su madre, pero la mamá se encontraba en un momento inconsciente, no tenía mayor reacción. Y ahí la niña comienza a pedir ayuda, auxilio, a quien pudiera escucharlos. Y ahí es donde primero hay otra persona quien va corriendo inmediatamente en dirección al agua, y de esto es lo que se percata y advierte este sargento de carabineros, que algo extraño estaba ocurriendo allí, y va e inmediatamente comienzan a asistir y ayudar a los ocupantes de este vehículo, y afortunadamente pueden ser rescatadas con vida y ahí posteriormente ser estabilizadas en un centro asistencial. Heroico rescate entonces en el estrecho de Magallanes por parte de este funcionario de Carabineros.